Hi everybody. Hola, soy Itzel y les voy a explicar de manera rápida, fácil y sencilla la actina y la miosina. Bueno, tenemos principalmente que las unidades de troponina son liberadas en los miofilamentos de actina. Estas se enlazan a los iones de calcio y esta unión hace que se desplace la tropomiosina a lo largo de los miofilamentos. Entonces quedan expuestos los sitios de unión de la miosina. Entonces en esta etapa cada cabeza de miosina está unida a un ATP y a un fosfato remanente del calcio anterior, o sea el calcio que ya habíamos usado. Entonces las cabezas de miosina se unen a los sitios de unión que están recién expuestos en los miofilamentos para poder así formar los puentes cruzados. Y entonces la molécula de fosfato es liberada. Entonces los dos miofilamentos se deslizan uno sobre otro para así poder impulsar la energía química almacenada en las cabezas de miosina. Bueno, entonces a medida que avanzan las moléculas de ADP son liberadas en los enlaces entre los miofilamentos de actina y las cabezas de miosina. Entonces se rompen cuando las moléculas de ATP se unen a las cabezas de miosina. Las moléculas de ATP son descompuestas en ADP y en fosfato. La energía liberada por estas es la reacción almacenada en las cabezas de miosina que está lista para ser usada en el siguiente ciclo de movimiento. Entonces las cabezas de miosina reanudan su posición inicial y ahora pueden así iniciar una secuencia de unión con la actina. Entonces ya la presencia de más iones de calcio lo que hará es activar y desencadenar un nuevo ciclo y todo lo que les expliqué se vuelve a repetir y así. Hi vlog, welcome to my guys. Bueno, como ya mi amiga les comentó lo que sucede con el ATP, lo que es los puentes cruzados de actina y miosina, que al momento en el que el ATP se hidroliza pierde un grupo fosfato, entonces este se convierte en ADP. El ADP, después de lo que ocurre con lo de la actina, la miosina, contracción muscular, el ADP entra a lo que es el grupo, Stop it. Get some help. Al sistema fosfágeno. Entonces, al entrar en el sistema fosfágeno, después de pasar de ATP a ADP al perder un grupo fosfato, tenemos también a la fosfocreatina. Esta fosfocreatina es un grupo fosfato y lo que tenemos como creatina. Esta fosfocreatina, pongámosle que el ADP le quita su grupo fosfato a través de una enzima que se llama creatinquinasa. Entonces, al momento de que ésta le quita su enzima, se convierte nuevamente en ATP. Entonces, al momento de que tienes otra vez la molécula de ATP y queda solo la creatina, el ATP vuelve otra vez y entra a lo que es el sistema de actina y miosina y pues se vuelve a producir nuevamente lo que es la contracción muscular gracias a la fosfocreatina que dio su grupo fosfato a lo que es el ADP, se pudo transformar en ATP otra vez y volver a continuar el ciclo de lo que es la contracción muscular. Chicos, bueno, a continuación les voy a explicar la glucólisis. Tenemos principalmente que la glucólisis se divide en dos fases, la fase preparatoria y la fase oxidativa. Cada fase consiste de 5 etapas. La fase preparatoria es la que yo les voy a explicar. Bueno, tenemos que en la fase preparatoria es una fase de exosas y o gasto energético. Y en esta fase se forman 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato consumiendo 2 ATP. Bueno chicos, en esta primera etapa lo que va a pasar es que la glucosa va a recibir un grupo fosfato del ATP por medio de la exoquinasa. La exoquinasa es una enzima. Todas las que terminen en asa vamos a saber que son enzimas. Entonces tenemos la glucosa. La glucosa va a recibir el grupo fosfato que la exoquinasa se lo quitó al ATP. El ATP pasa de ATP a ADP porque dio un grupo fosfato. Entonces la glucosa ahora es glucosa 6-fosfato. ¿Por qué glucosa 6-fosfato? Porque
porque este fosfato se le pegó en el carbono 6. Ok, entonces en la etapa 2, ¿qué va a pasar? La etapa 2 es isomerización de la glucosa 6-fosfato. En este, lo único que va a pasar es que la glucosa 6-fosfato, mediante una fosfoglucosa isomerasa. ¿Qué son las isomerasas? Las isomerasas no hacen absolutamente nada más que cambiar la estructura de la molécula. Entonces, mediante esta isomerasa, la glucosa 6-fosfato va a pasar a fructosa 6-fosfato. Solamente la reorganizó la molécula. Ok, entonces viene la etapa 3, que es la fosforilación del carbono 1 en la fructosa 6-fosfato. ¿Qué va a pasar en esta etapa? Lo único que va a pasar es, se va, por así decirlo, repetir nuevamente lo del paso 1, de la etapa 1, que es que tenemos otra vez una enzima, que es la fosfofructoquinasa, que esta le va a quitar nuevamente un grupo fosfato al ATP, para así pegárselo a la fructosa 6-fosfato, pero ahora en el carbono 1, y para esta fructosa 6-fosfato convertirse ahora en fructosa 1,6-bifosfato. Fructosa 1 porque ya le pegó su grupo fosfato en el carbono 1, y 6-bifosfato, bi de 2. Bueno, entonces viene la etapa 4, que es la fragmentación de la fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato se va a dividir en dos triosas, que estas moléculas se van a preparar para la siguiente fase. Tenemos fructosa 1,6-bifosfato y va a llegar una enzima, que la enzima es la aldolasa, fructosa bifosfato, esta es la enzima, y lo único que va a hacer es, va a romper esa fructosa 1,6-bifosfato para así convertir dos moléculas, una gliceraldehído 3-fosfato y la otra dihidroacetona fosfato. A partir de esta fase todo va a ocurrir en dos. Entonces viene la etapa 5, que es la isomerización de la dihidroacetona fosfato en glucosa 3-fosfato. En esta etapa solamente la gliceraldehído 3-fosfato es capaz de continuar con el siguiente, con el ciclo de la glucólisis, para así poder pasar a la fase 2, que es la fase oxidativa. Por lo tanto, la dihidroacetona fosfato debe isomerarse a gliceraldehído 3-fosfato. Entonces la gliceraldehído 3-fosfato ya no solamente tiene un grupo fosfato en el carbono 1, sino ahora también en el carbono 3. Y ya. Bueno, entonces a partir de lo que es la etapa 6 en adelante, de lo que son las fases oxidativas de la glucólisis, las reacciones se producirán en dos, o sea, se producirán el doble, pero seguirán teniendo pues exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, no sé, se producirá un gliceraldehído y un gliceraldehído, o sea, se producirán dos. Tenemos al gliceraldehído 3-fosfato, el cual pasará a lo que es el glicerato 1,3-bifosfato a través de lo que es una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, esta enzima, lo que es la deshidrogenasa, lo que hace es añadir un fosfato al gliceraldehído 3-fosfato, utilizando lo que es el NAD. Entonces, este NAD se reducirá porque incorpora una molécula, un protón de hidrógeno, y esto es lo que se produce, o sea, esto producirá lo que es una molécula de NADH. Entonces, básicamente el NAD pasa a NADH, o se le conoce más como el NADH. Entonces, básicamente es lo que sucede, se incorpora un protón de hidrógeno y se produce el NADH. Bueno, entonces en la etapa 7 ocurre lo que es la transformación del glicerato 1,3-bifosfato a lo que es glicerato 3-fosfato. Esto se produce porque se transfiere un grupo fosfato de esta molécula, de lo que es el glicerato 3-fosfato, a lo que es una molécula de ADP. Entonces, al recibir esta molécula de este grupo fosfato, pues inmediatamente se genera la primera molécula de ATP. Como son reacciones dobles, o sea, como ya lo mencioné al principio, son reacciones dobles, ocurre pues
literalmente 2 veces, entonces se producen 2 ATPs y pues esta reacción también se cataliza gracias a lo que es una enzima llamada fosfogliceratoquinasa. Sí, esa. Después de la etapa 7, en la etapa 8, el glicerato 3-fosfato se transforma en glicerato 2-fosfato. Esto pues quiere decir que se cambia el grupo fosfato de lugar para que se pueda seguir produciendo la siguiente reacción. Y esto pues también se da gracias a otra vez igual otra enzima catalizadora llamada fosfogliceratomutasa. Esa mera. Fosfogliceratomutasa. En la etapa 9 ocurre la deshidratación, que ahorita es, bueno, un poquito más adelante se los voy a explicar, que es, bueno, la transformación del glicerato 2-fosfato en fosfoenolpiruvato. Esto se cataliza pues igual como todas las reacciones de la glucólisis gracias a una enzima llamada enolasa. Esta enzima también permite la eliminación de una molécula de agua, por eso más bien se mencionó lo que es la deshidratación del 2-fosfato, ya que pues gracias a esta enzima llamada enolasa es lo que permite que esta molécula de agua salga, o sea, que se elimine, sea borrada, chao, bye. Finalmente tenemos la etapa 10, que es la transformación del fosfoenolpiruvato, gracias igual, del fosfoenolpiruvato en piruvato así solo, y pues esto igual, como ya lo mencioné, es gracias a una enzima la que cataliza por la unión de la enzima llamada piruvatoquinasa, que lo que hace es desfosforilar el fosfoenolpiruvato para pues obtener ya finalmente lo que es el piruvato y el ATP. Entonces, después de toda la glucólisis, se producen ya finalmente lo que son 2 ATPs netos y 2 NADH y 2 piruvatos. Y bueno, así es como finalmente termina todo esto que es lo de la glucólisis, lo que es la fase de gasto energético y lo que es la fase pues de oxidación, o sea, de que das, recibes. Entonces, finalmente tenemos que son 2 NADH, 2 ATPs y 2 piruvatos como resultado neto. Y pues eso fue todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado el video y que lo hayan entendido. Esperemos sacar un 10 en su materia, profe. Now the world don't move to the beat. Y pues gracias por ver el video. Chao, me despido.